Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 124. Manifestación. Dentro del área 52 herencia. La mecánica de la tercera prueba es simple. El heredero debe manifestar la fuerza de su alma en un objeto tangible y usarlo para golpear la placa de piedra lo más fuerte posible. Con eso, se medirá la fuerza del alma del heredero. Un valor de fuerza del alma de 10 es suficiente para pasar, y un valor de fuerza del alma de 50 es suficiente para cosechar completamente las recompensas de la tercera prueba. La voz monótona de la herencia resonó en toda la gran sala de piedra en la que se encontraba Aurus. Mientras Aurus escuchaba las instrucciones de la voz monótona, no pudo evitar mirar la torre de piedra que se transformó frente a su sentido de la vista. Esta torre de piedra parecía una torre simple al principio, pero su base se extendía hacia donde estaba Aurus, creando una delgada placa de piedra. En cuanto a la parte principal de la torre, comenzaron a formarse cavidades de tamaño modesto a lo largo de la parte inferior hasta la parte superior de la torre, que se llenaron con una especie de luz tenue. Una vez que tuvo una visión clara de la torre terminada, así como una referencia cruzada con las instrucciones dadas por la voz monótona, Aurus finalmente supo cómo se veía. ¿Cómo llegó aquí una máquina del maldito carnaval? Aurus no pudo evitar maldecir mientras dejaba escapar un suspiro, acercándose a la placa de piedra. Por supuesto, no desconocía la mecánica de este tipo de máquinas. En su vida anterior, estas cosas eran máquinas de medición de fuerza en cierto modo, ya que medían la cantidad de fuerza que puedes generar. Normalmente, los que están a cargo de la máquina se asegurarían de que aplicaras la menor cantidad de fuerza posible para ganar dinero, pero en este mundo, no parecía existir tal cosa. Entonces tengo que manifestar la fuerza de mi alma y usarla para golpear la placa de piedra. Aurus murmuró para sí mismo y reflexionó un poco. Pensó en pensar mucho en un objeto que ejercía mucha fuerza, pero sintió que la imaginación era diferente de la manifestación, o eso creía. Para manifestar la fuerza del alma, uno debe visualizar su propia alma dejando el cuerpo, creando un recipiente propio para protegerse del mundo que lo rodea. Una vez que ha creado su propio recipiente, ahora se puede usar dicho recipiente y transformarlo en cualquier forma que desee. Como si la voz monótona estuviera leyendo su mente, resonó por toda la habitación, diciéndole a Aurus cómo manifestar la fuerza de su alma. Tenga en cuenta que el heredero tiene 3 intentos en este juicio. Solo el valor más alto registrado sería la base para la recompensa del heredero, continuó la voz monótona. En lugar de darle tensión a Aurus, le dio una sensación de alivio porque sabía que no solo tenía una oportunidad en esta prueba. Uf. Aurus dejó escapar un suspiro de alivio cuando decidió volar una distancia modesta lejos de la torre, queriendo practicar primero su manifestación de la fuerza del alma. Esta área parece ser buena. Después de flotar durante unas pocas docenas de metros, Aurus miró a su alrededor y asintió para sí mismo. Era la cantidad justa de vacío. Entonces, comencemos a manifestarnos. En el siguiente instante, Aurus cerró su sentido de la visión, tratando de conectarse con su alma. Bueno, obtener un mayor control de su alma de todos modos. Él era el piloto del alma y era el alma al mismo tiempo, pero solo puede controlar una pequeña cantidad de manera subconsciente en un momento dado. No obstante, con un arduo esfuerzo, pudo agarrar completamente su alma, instándola a abandonar su cuerpo y formar un recipiente que pudiera soportar el duro entorno exterior. Anuncios de Put Future. Wash. Como una ráfaga de viento, el alma de Aurus se hizo visible a simple vista, emitiendo una tenue luz de forma esférica. Ni siquiera era corpóreo en lo más mínimo, pero era un comienzo. Mientras aún controlaba su alma, Aurus notó que no podía mover su cuerpo debido a que toda su alma había sido removida de su cuerpo. Hizo señas a una pequeña parte del alma para que regresara a su cuerpo y se conectara con la mayor parte, permitiéndole mover su cuerpo y su alma al mismo tiempo. Luego comenzó a acercarse gradualmente a la torre de piedra, sintiendo cuán sólida era la vasija de su alma. Mientras lo hacía, no pudo evitar suspirar. Aunque puedo hacer que mi alma abandone mi cuerpo, realmente no puedo hacer que tome una forma corpórea. Unos segundos después, Aurus ya estaba frente a la torre de piedra, con un gran orbe blanco flotando sobre su cuerpo. No pudo evitar mirar la torre de piedra con un ligero nerviosismo. No sabía por qué, pero la torre de piedra lo intimidaba un poco. Eventualmente, pudo calmarse, mirando el recipiente del alma que hizo y la placa de piedra indistintamente. Después de unos segundos de hacer eso, Aurus gritó: ¡Ah, a la mierda! E instó al gran orbe blanco a estrellarse contra la placa de piedra. ¡Pam!
Contrariamente a sus expectativas, el gran orbe blanco en realidad pudo generar una cantidad decente de fuerza en la placa de piedra, haciéndola descender mientras unas pocas cavidades de luz irradiaban una luz más brillante. Esta situación sorprendió un poco a Aurus, ya que sabía que su nave no era muy resistente. Luego reflexionó un poco sobre el motivo y se preguntó, ¿es por el poder de mi alma? Pensándolo más y más, solo pudo concluir que ese era el caso, decidiendo no continuar más ya que no era un experto en el tema de las almas. Timbre. Unos segundos después, la voz monótona resonó en toda la habitación, informando a Aurus sobre los resultados de su primera prueba en la placa de piedra. El heredero ha golpeado la placa de piedra por primera vez. El heredero ha logrado una fuerza de alma de 57. El heredero todavía tiene 2 intentos más. 57. Aurus no pudo evitar chasquear la lengua, lengua inexistente. Una fuerza del alma de 57 era básicamente un tercio de su poder total del alma, que era 188. Si solo pudiera usar esa cantidad de poder del alma cuando su alma estaba afuera, ¿no sería una desventaja para él a largo plazo? Y así, Aurus lo intentó de nuevo. Esta vez, deseó que el recipiente del alma se condensara, haciendo que el orbe blanco se encogiera unos pocos grados, mientras que su luz también se intensificó unos pocos grados. En este punto, Aurus sintió que el orbe blanco que hizo tenía un poco de sustancia y lo sopesó, lo que le dio un poco más de confianza en su segunda prueba. ¡Pam! Mientras deseaba que el orbe blanco golpeara la placa de piedra esta vez, un estruendo resonó en toda la habitación, aunque muy débil. No obstante, eso hizo que la torre iluminara más cavidades de luz que antes, aparentemente duplicándose en comparación con su primer intento. Unos segundos después, la voz monótona resonó una vez más. Anuncios de Put Future. El heredero ha golpeado la placa de piedra por segunda vez. El heredero ha alcanzado una fuerza de alma de 135. El heredero todavía tiene un intento más. Al ver una gran mejora en cuanto a la fuerza del alma que podía ejercer en el mundo real, Aurus estaba algo emocionado. Observó la forma del recipiente del alma por un momento y pensó que una pelota que golpeara una superficie plana como una placa de piedra sería perjudicial para su puntaje final. Por lo tanto, con la sensación que tuvo al condensar el orbe blanco en un orbe blanco más denso, deseó que el recipiente del alma cambiara de forma, pasando de un orbe a una especie de pilar blanco. Para ser honesto, podría describirse como un mortero blanco reluciente en lugar de un pilar blanco. No obstante, permitiría que la fuerza del alma de Aurus saliera más al golpear la placa de piedra. Levantando el mortero blanco en alto con su orden, instó al mortero a golpear la placa de piedra con mucha fuerza, provocando un estruendo. Retumbar. Chocar. Mientras eso sucedía, la placa de piedra comenzó a agrietarse un poco, pero fue capaz de resistir la fuerza escondida detrás del mortero blanco, haciendo que casi todas las cavidades de luz se intensificaran en su resplandor después. Por supuesto, sin perder el ritmo, la voz monótona de la herencia resonó una vez más, revelando el resultado final de Aurus. El heredero ha golpeado la placa de piedra por tercera vez. El heredero ha alcanzado una fuerza de alma de 211. El heredero ha superado la tercera prueba sin contratiempos. 211. Después de escuchar este número proveniente de la voz monótona, Aurus sintió una intensa conmoción recorrer su cuerpo mientras pensaba en una posible conclusión de por qué el valor excedía el poder de su alma actual. Eso es imposible. Quizás 2 puntos de fuerza del alma equivalen a 1 punto de poder del alma. Aurus trató de calmarse mientras pensaba en esta conclusión. Aunque estaba muy emocionado por la recompensa, el impacto de lograr un número mayor que el poder de su alma actual lo confundió un poco. Alrededor de 30 segundos después, volvió a ser racional y tranquilo, suspirando mientras murmuraba. Si ese fuera el caso, solo he ejercido más de 100 puntos de poder del alma. Por otra parte, eso es suficiente para despejar el juicio, pero, en este momento, Aurus tenía ideas de usar su alma como un ataque de apoyo, o incluso un ataque principal que le permitiera luchar mientras conjuraba sus hechizos. Con este pensamiento en mente, decidió que haría que los ataques del alma fueran una prioridad baja por ahora. Todavía tenía que subir de nivel sus habilidades, elevar su nivel al máximo, elevar a sus aliados al máximo nivel, así como trabajar en los otros 3 sistemas que tenía. Oh, espera, ya estaba en el nivel máximo después de todos los asesinatos que había hecho. Diseñaré un plan con respecto a mis métodos para volverme más fuerte después de dejar la herencia, se dijo Aurus mientras la voz monótona resonaba por última vez.
El heredero ha superado la tercera prueba, la prueba de la fuerza del alma, con gran éxito, excediendo la cantidad necesaria para cosechar las recompensas por varias veces. Por ello, la recompensa y la llave entregada al heredero se potenciarán para que sean equivalentes al esfuerzo mostrado por el heredero. ¿Oh? Entonces, ¿la llave no es la única recompensa? Se preguntó Auro. No importa qué recompensa fuera, era mejor que solo obtener la llave de la herencia. La recompensa del heredero por la prueba final será un gran libro de habilidades sobre la manipulación del alma del portador, así como una llave de grado de oro de la herencia, considerando al heredero como un candidato a gobernante de primera clase. No solo eso, después de tomar en consideración cada prueba aprobada por el heredero también recibirá una hoja de comprensión del grado trascendente. Escuchar las recompensas que obtendría por completar la prueba hizo que Aurus se quedara sin palabras. Pero cuando escuchó que se mencionaba la hoja de comprensión, no pudo evitar decir: «Ah. Me olvidé por completo de la hoja de comprensión». Capítulo 125. Una reunión helada, historia paralela, nota del autor. Este es un capítulo que no es realmente crucial para la historia. Puede omitirlo por completo o leerlo de todos modos. De todos modos, tómalo como un regalo mío para ti esta Navidad, 2019, así como una disculpa mía para ti. Después de terminar la herencia, Aurus estaba muy emocionado con lo que había recibido, especialmente la llave dorada y la hoja de comprensión de grado trascendente. Estaba muy seguro de que usaría la hoja de comprensión en un instante, mientras trabajaba al máximo con sus habilidades y otros sistemas para ser elegible para el puesto de gobernante. Wash. En un instante, Aurus fue transportado fuera de la herencia, llevándolo de regreso al frente del círculo mágico gris. Con esta vista cubriendo su entorno, Aurus supo que había terminado con éxito la herencia, dejando la herencia varios grados más fuerte que antes. Justo cuando estaba a punto de regresar a la base de la alianza, Aurus no pudo evitar notar un círculo mágico que parecía gritarle: «Aurus, ven y mírame». Aurus pensó en la razón por la cual había un círculo mágico aquí además del círculo mágico gris. Le tomó unos segundos concluir que Erlia había dejado la herencia antes que él, regresando primero a la alianza. Era comprensible ya que ella era la líder. Como esa fue la conclusión a la que llegó, Aurus no dudó en infundir un poco de su SP en el círculo mágico. Tenía el presentimiento de que era un círculo mágico que tenía almacenado el mensaje de Erlia. Una vez que sintió una afluencia de información entrando en su mente, supo con certeza que tenía razón. «Hola Aurus, felicidades por salir de la herencia». La voz de Erlia se podía escuchar resonando en su mente. «Me pregunto qué recompensas has obtenido de la herencia. ¿Obtuviste una hoja de comprensión? Si es así, ¿es el grado Soaring Welunshrouding?» Después de escuchar la pregunta de Erlia en su mente, no pudo evitar reírse. Si ella supiera que él había recibido una hoja de comprensión de grado trascendente, definitivamente sentiría mucha envidia de Aurus. De todos modos, decidí dejarte solo aquí ya que sabes muy bien que soy el líder de la alianza. Estoy seguro de que lo entenderás, ¿verdad? Por supuesto que sí, murmuró Aurus para sí mismo con un aura ligeramente alegre a su alrededor. Asegúrate de saludarme una vez que regreses, tengo algo guardado para ti. Que tengas un buen viaje de regreso. Con estas últimas declaraciones, el mensaje de Erlia terminó, permitiendo que Aurus finalmente abandonara el pozo de la mina abandonada mientras se transformaba en un guijarro pequeño y discreto, lo que le permitió salir de la ciudad. No mucho después, volvió a transformarse en su escultura de madera, utilizando todos sus beneficios de movimiento y habilidad para volver a la alianza lo más rápido posible. Wash. 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 Mientras regresaba a toda velocidad a la alianza, notó que pequeñas motas de partículas blancas caían lentamente del cielo. No fue un gran obstáculo, pero mirar las partículas blancas despertó un recuerdo en la mente de Aurus. ¿Nieve? Aurus no pudo evitar preguntarse a sí mismo. Para él, ¿qué más podría ser? La nieve era algo con lo que estaba muy familiarizado, especialmente en su vida anterior. Mientras miraba caer las partículas blancas, Aurus no pudo evitar recordar los buenos recuerdos que tenía en su vida anterior. Los recuerdos de él abriendo regalos mientras él y su familia escuchaban música festiva y comían juntos, tipos similares de recuerdos comenzaron a brotar, llenándolo de un sentimiento especial. Una sensación de vacío. Ahora que lo pienso, realmente no he celebrado la Navidad con ellos estos últimos años, y cuando este pensamiento surgió en su mente, no pudo evitar suspirar. Durante 9 años de su vida, Aurus tuvo una madre y un padre que lo amaban muchísimo.
La razón por la que se divorciaron en su 10º cumpleaños era vaga para él, pero eso significaba que su Navidad ya no era tan feliz como antes. Vivía con su madre, que siempre estaba en el trabajo y apenas tenía tiempo para preocuparse por él. En cuanto a su padre, se casó con otra mujer y rara vez le envió saludos o regalos. Mientras continuaba recordando, este sentimiento de vacío se convirtió en un sentimiento más fuerte. Un sentimiento de añoranza. Anhelaba la calidez y la felicidad de su vida anterior en sus primeros años, una felicidad que ya no podía buscar porque ya había reencarnado en otra vida. Con este pensamiento, tuvo una gran necesidad de llorar, pero ninguna lágrima fluyó por su rostro ya que, después de todo, era una escultura de madera. No obstante, intensos sentimientos de tristeza consumieron su mente mientras regresaba a la Alianza una hora después de dejar la herencia. Plano celestial, el plano de Kuroana. Anuncios de Put Future. ¿No es esto algo malo? Si siempre está sombrío, ¿no se convertirá en un catalizador peor que cualquier otro material que podría haber usado para mi arma? Dentro del enorme cubo blanco, Kuroana miró a través del orbe y notó las emociones de Aurus, haciéndola fruncir el ceño ligeramente. Por supuesto, como una diosa mayor, ¿cómo podrían no tener la capacidad de percibir las emociones de un ser? Aunque había dividido la mayor parte de su poder para ayudar a Nyx a luchar contra los demonios, aún podía hacer algo básico como esto. Déjame ver el motivo de su depresión. Decidiendo eliminar la depresión de Aurus, Kuroana disparó un hilo de energía divina de su dedo hacia Aurus, recuperándolo un instante después. Fácilmente miró a través de la información imbuida en la energía divina que disparó, haciéndola sonreír levemente. Oh, así que eso es lo que era. No hay problema. Kuroana no pudo evitar reírse levemente después de ver que era un problema simple de resolver. No obstante, le faltaba el poder para resolver completamente el problema que tenía Aurus, por lo que llamó a Shiroana a través de su mente. Hola Shiroana. Sí señor. ¿Por qué me llamaste? Actualmente estoy atravesando el plano celestial, dirigiéndome a donde están Inar y Yodazuka. ¿Podrías prestarme alrededor del 15% de mi poder? Voy a necesitar un poco. No me importa, maestro, pero, ¿dónde lo vas a usar? Con una sonrisa plantada en su rostro, respondió. Tú eres yo. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Acantilado de la tempestad, alianza de la rama de la tempestad. Wash. Aurus aterrizó en el centro del gran salón que servía como entrada a la base de la alianza. Lo que esperaba era que el salón estuviera desprovisto de otros miembros debido a que ellos hacían sus propias cosas, bueno, algo de nieve también porque la boca de la entrada es grande. Contrariamente a sus expectativas, lo que lo recibió fueron todos los miembros de la alianza dentro del gran salón, conversando y divirtiéndose entre ellos. Kuke mientras miraba a su alrededor, Aurus se quedó sin palabras ya que no había experimentado un evento como este antes que no fuera su inducción como miembro de nivel ejecutivo. Oh. Auro está aquí. Mientras Aurus todavía estaba estupefacto por lo que estaba sucediendo, un miembro de la alianza no pudo evitarlo y gritar, alertando a los demás de la presencia de Aurus. ¿Eh? Aurus está realmente aquí. Pensé que no volvería hasta después del evento. Auro está aquí. Muy bien, el evento será más divertido de esta manera. No mucho después de que gritara el primero, la sala comenzó a llenarse de clamor cuando una gran rama cubierta con grabados rojos se abrió paso gradualmente hacia Aurus, diciendo con voz alegre, Aurus. Estás de vuelta. ¿Eh? Al escuchar esta voz, Aurus giró su campo de visión para mirar en la dirección del origen del sonido, encontrando a Erelia que tenía un aura extremadamente alegre a su alrededor. Erelia, ¿puedes decirme qué está pasando? Después de encontrar a Erelia, la instó a dirigirse hacia un rincón más tranquilo y le hizo la pregunta poco después. ¿O esto? ¿Es normal que un recién llegado como tú no lo sepa? Se rió Erelia mientras respondía. Cada vez que caen partículas de agua congelada en Tempest Cliff, nuestra alianza celebra algo llamado Frost Reunion. Dejamos de lado todas las cosas que estábamos haciendo y nos juntamos, poniéndonos al día con otros mientras nos unimos y nos divertimos. Hablando de eso, cuando Erelia dijo esto, extendió un zarcillo rojo sangre hacia arriba y luego lo golpeó contra Aurus, haciéndolo volar. Te firmé en el evento Great Magic. No me decepciones. ¡Guau! Volando a través del gran salón, Aurus trató de controlar su descenso, activando apresuradamente su habilidad de flotar cuando una gran rama gris gritó su nombre. Hola Auro. Ven aquí abajo. Eres el próximo en el evento Gran Magia. ¿Eh? Perplejo en cuanto a cuál era el evento, Aurus, sin embargo, se dirigió a donde estaba la gran rama gris. ¿Qué hago en este evento?
Preguntó Aurus ya que era su primera vez. Solo tienes que mostrar tu hechizo mágico más llamativo frente a todos. El hechizo mágico más llamativo de todos los participantes ganará algo especial. La gran rama blanca se rió. Lo más llamativo posible, ¿eh? Aurus no pudo evitar reírse mientras deseaba que su alma saliera de su cuerpo, creando un recipiente de alma en forma de orbe poco después. Anuncios de Put Future. El orbe provocó múltiples oos y aas de la audiencia, pero Aurus sabía que no había terminado. No le importaba si Regia lo bombardearía con preguntas después de esto, ya que ya se había aclimatado a la atmósfera del evento que tuvo la alianza. Su anterior sentimiento de anhelo había desaparecido, siendo reemplazado por alegría. Wash. En un instante, el orbe se transformó en flores, que se convirtieron en múltiples cuchillas que se dispararon hacia el techo, solo para explotar como fuegos artificiales frente a todos. Por supuesto, esta vista hizo que todos vitorearan y se asombraran por lo que Aurus había hecho. En cuanto a Aurus, después de mostrar su truco del recipiente del alma, no pudo evitar gritar: «Divirtámonos con el evento». Como si fuera un acto reflejo, los otros inanimados lo miraron y respondieron: ¿Sí? La Frost reunión continuó desde que llegó Aurus hasta que salió la luna que se cernía sobre el mundo de Erudinia. Solo entonces los inanimados se detuvieron y continuaron con sus vidas. Si no tuvieran este tipo de conjunto de reglas, definitivamente se divertirían durante varios días, o diablos, incluso semanas. En cuanto a Aurus, fue a la fuente de la vida y la voluntad, queriendo quedarse allí un rato para calmar su mente de la emoción que había tenido todo el día. Fue divertido, murmuró Aurus para sí mismo mientras su aura irradiaba felicidad. Desafortunadamente, esta aura fue reemplazada gradualmente por tristeza y luego por depresión. Ah, si tan solo pudiera revivir ese momento, entonces todo sería genial. Wash. Como si sus deseos fueran escuchados, su campo de visión se volvió completamente negro cuando su conciencia fue transportada a otro lugar sin que él lo supiera. Para él, sintió que habían pasado varios años, pero en realidad, solo había pasado un instante. Una vez que fue transportado a otro lugar, su campo de visión seguía siendo negro, pero gradualmente ganó luz a medida que miraba alrededor de su nuevo entorno. ¿Dónde estoy? Aurus no pudo evitar preguntarse a sí mismo mientras más luz entraba en sus ojos. En el mismo momento en que cada posible mota de luz entró en sus ojos, no pudo evitar jadear mientras respiraba profundamente, asegurándose de que la vista que lo rodeaba no fuera falsa. ¿Es este, mi antiguo hogar? Aurus no podía creer lo que estaba viendo. Giró la cabeza para mirar hacia abajo y se sorprendió al ver que su cuerpo era el de su vida anterior, no su forma de escultura de madera. Soy yo. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Aurus no pudo evitar cubrirse la boca con las manos mientras las lágrimas fluían gradualmente de sus ojos. ¿Estoy soñando? Oye, Aurus, ven aquí. Mientras las lágrimas fluían de sus ojos, una voz gruesa pero amistosa resonó en toda la habitación en la que se encontraba, llamándolo. Al escuchar esta voz, Aurus se secó rápidamente las lágrimas mientras corría hacia donde estaba la voz y respondió: «Voy, papá». Grifo. 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 Solo le tomó un tiempo a Aurus correr hacia donde estaba su papá, siendo recibido con una mesa llena hasta el borde con comida, así como con su papá y su mamá sentados cerca de la mesa, sonriendo. ¿Por qué tardaste tanto, querida? Al ver a Aurus correr hacia la mesa, su madre sonrió y le preguntó. Solo estaba pasando algo, respondió Aurus con una sonrisa mientras tomaba asiento junto a su madre y su padre. De todos modos, vamos a comer. Y así, Aurus y sus padres comieron con gran entusiasmo mientras charlaban, cantaban con todo su corazón y abrían los regalos que habían recibido de los familiares de Aurus. Al final, Aurus no pudo evitar tener sueño y les dijo a sus padres que se iba a dormir. A partir de esto, los dos se miraron y sonrieron antes de mirar a Aurus. Que duermas bien, hijo, dijo su padre. Feliz Navidad. Su mamá dijo después. Después de escuchar estas palabras salir de la boca de sus padres, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos una vez más mientras caminaba hacia su habitación. Naciones Unidas. Feliz Navidad. Capítulo 126. Sticky Flux Unifi dentro del Área 52 Herencia. Después de anunciar las recompensas que Aurus obtendría después de terminar toda la herencia, 3 rayos de luz aparecieron a una distancia modesta de donde estaba Aurus, derribando gradualmente 3 elementos del techo. La pregunta es, ¿de dónde vienen estos artículos? Bueno, estos artículos pasaron a través de una grieta abierta en el techo, cayendo a través de la trayectoria de los rayos de luz. Ruido sordo. Sonido metálico. Silbido.
3 sonidos de caída diferentes, pertenecientes a los 3 elementos que ha recibido Aurus. Se acercó a los 3 elementos después de que los rayos de luz desaparecieron de la habitación y los examinó poco después. En orden de izquierda a derecha, Aurus estaba mirando un libro ligeramente hecho jirones lleno de una aura misteriosa pero poderosa, una llave intrincadamente tallada que brillaba dorada bajo algún tipo de luz y una hoja muerta que parecía no ser diferente de las hojas que puedes encontrar en un bosque. Espera, eso no suena bien. No obstante, Aurus miró estas 3 veces con expectativa y regocijo, esperando ver qué posibilidades se desarrollarían con estos elementos. Usó su SP para crear un zarcillo de energía que se extendía hacia la hoja muerta de la derecha. Lo sostuvo en alto para verlo mejor y dijo: para ser honesto, esto no se ve diferente de una hoja normal. Estallido. Mientras decía esto, se produjo un sonido de explosión cerca de donde estaba la hoja de repente. Para ser más exactos, el sonido de la explosión se originó en la hoja. Como si hubiera sido despertada por el SP de Aurus, la hoja se desintegró gradualmente en cenizas que atravesaron el zarcillo de SP creado por Aurus, antes de circular por todo su cuerpo poco después. Wash. En el mismo instante en que la ceniza de la hoja circuló por su cuerpo, sintió que lo habían llevado decenas de miles de metros hacia el cielo, lo que le permitió mirar el mundo entero desde una perspectiva que antes no podía. También podía ver las lunas y los planetas que orbitaban el mundo del que se originó, ampliando sus horizontes en gran medida. Eventualmente, la especie de alucinación llegó a su fin, devolviendo a Aurus a donde estaba, la gran y aburrida habitación de piedra. Eso le tomó un tiempo a Aurus recuperarse de su pérdida de palabras, queriendo experimentar el sentimiento una vez más. Eso fue increíble. Después de absorber la hoja de comprensión trascendente, Aurus ahora tenía la idea de querer convertirse en humano lo más posible, ya que sabía que convertirse en humano le permitiría experimentar ese sentimiento una vez más. Cuando deje la herencia, definitivamente haré ese clon, tal como Kevin me lo advirtió, murmuró Aurus para sí mismo. No sabía por qué siempre se olvidaba de hacer un clon de sí mismo, pero se aseguraría de que esta vez nunca se olvidara de hacerlo. Timbre. Oh. Justo cuando estaba a punto de moverse hacia el libro de habilidades, un sonido de notificación resonó en el sistema, despertando su interés. Cuando abrió su pantalla de notificación y miró la última notificación que apareció, no pudo evitar chillar de emoción por un momento antes de murmurar para sí mismo: ¿qué habilidad debería elegir? El usuario ha absorbido una hoja de comprensión de grado trascendente, aumentando la tasa de adquisición de experiencia de habilidad del usuario en 14 veces. Tasa de adquisición de experiencia de habilidad actual: 15x. Debido a la energía especial escondida dentro de la hoja de comprensión, el usuario ahora puede elegir cualquier habilidad que desee maximizar en un instante. Anuncios de Put Future. Por un momento, pensó en maximizar su Spellcore o su habilidad Spirit Sword, ya que ambas habilidades eran sus principales fuentes de daño hacia los enemigos con los que luchaba. Pero mientras lo pensaba aún más, decidió no elegirlos porque ya tenía un nivel de poder de ataque que podría rivalizar con los inanimados de grado X. Claro, podría maximizar sus habilidades ofensivas y darle el poder para luchar contra los animados, pero ¿cuándo tendría la oportunidad de hacerlo? También pensó en maximizar sus habilidades de movimiento, pero ya se estaba moviendo increíblemente rápido en términos inanimados. Decidió no maximizarlos también. Si las habilidades ofensivas y las habilidades de movimiento están fuera de discusión, ¿qué debo maximizar? Aurus estaba en una encrucijada. Podría ir y usar la energía para maximizar mi habilidad defensiva, pero es solo un grado B, una gran pérdida de energía. ¿Dónde debo ponerlo? Y ahí fue cuando lo golpeó, ya que quiero experimentar ese sentimiento de nuevo. Sistema, usa la energía para maximizar creación de ánima de vitalidad trascendente. Timbre. La energía especial se ha asignado a creación de ánima de vitalidad trascendente. Transcendent Vitality Anima Creation ha alcanzado el nivel max. Transcendent Vitality Anima Creation ha cumplido con los requisitos necesarios y está lista para evolucionar. La habilidad también ha cumplido con los requisitos especiales necesarios para evolucionar a un nivel superior. Mirando las notificaciones que aparecieron en su pantalla de notificaciones, Aurus no pudo evitar sonreír desde dentro y decir: HM. Eso fue más fácil de lo que pensaba. En cuanto a la razón por la cual Aurus asignó la energía a su habilidad de creación de ánima, ya lo había dicho hace unas oraciones. Quería experimentar la sensación de verlo todo una vez más. Bueno, eso y la advertencia que le dio Kevin, pero el sentimiento era la primera prioridad para él, por alguna razón.
Leyó las notificaciones una vez más y notó que se agregó algo a la línea anterior. ¿Se han cumplido requisitos especiales? Me pregunto qué podría ser. Evolución a creación de ánima de vitalidad trascendente. Sin dudarlo, Aurus ordenó al sistema que evolucionara su habilidad de creación de ánima, su habilidad que le dio toneladas de SP que podía usar en cualquier momento. Timbre. Selecciona la habilidad en la que evolucionará creación de ánima de vitalidad trascendente. Rueda milagrosa de la vida. Formación de innumerables ánimas. Esfera de espíritu incesante. Unificación Stick Flux, especial. Aurus miró solo los nombres y notó que solo un camino tenía la palabra Flux. Espera un segundo, ¿eso significa que el requisito para esta evolución especial es desbloquear Flux? ¿No es un requisito muy estricto? Murmuró Aurus para sí mismo. No obstante, fue capaz de lograr tal requisito. Revisó las primeras 3 habilidades y notó que realmente no le daban nada especial, excepto por su forma. La primera habilidad le permitió hacer una rueda de SP detrás de él, la segunda habilidad le permitió hacer una formación de soldado en miniatura con SP y la tercera habilidad le permitió hacer una gran esfera con SP. Eso sí, todas estas fueron mejoras de su situación actual, donde múltiples motas de anima se extendían fuera de su cuerpo. Ahora, veamos qué puede dar la cuarta habilidad, se dijo Aurus. Tenía el presentimiento de que iba a elegir este camino de evolución, sin importar qué. Timbre. Anuncios de Put Future. Unificación Stick Flux, especial trascendente de grado C. Stick Points, SP, la unidad de energía utilizada por múltiples especies de palos para hacer lo imposible. Flujo, la unidad de energía utilizada por aquellos que podían percibir las partículas conectando sus cuerpos para crear equipos y también hacer lo imposible. A través de un método esotérico, los dos se pueden fusionar, lo que permite al usuario usar Flux como SP y SP como Flux. Esto, a su vez, permitiría al usuario crear un gran equipo, así como usar grandes habilidades que normalmente eran imposibles de lanzar para el usuario. Flux y SP se unirán como una sola energía, Flux Points, FP. Como Flux existe en todo el cuerpo del usuario es el recipiente para los puntos Flux. Flux y SP se unifican, lo que aumenta el rendimiento de los equipos fabricados en un 20%. Flux y SP están unificados, lo que aumenta el rendimiento de las habilidades activas en un 20%. Lo sabía. Aurus no pudo evitar reírse. Definitivamente voy a elegir este. Y con él haciendo clic en el botón de confirmación, los días en que Aurus arrastraba múltiples partículas de anima ya no existían. Ahora se vería como una escultura de madera normal que brillaba con una tenue luz verde. Timbre. Transcendent Vitality Anima Creation se actualizó a Stick Flux Unification, especial. Con él evolucionando una de las 2 habilidades del buque SP al grado trascendente, pasó al libro de habilidades que le dio la herencia y lo aprendió sin dudarlo. Timbre. Has aprendido la habilidad de especies híbridas manipulación del alma. Después de aprender la habilidad, leyó la descripción de la habilidad, dándole una idea de lo que la habilidad le permitía hacer. Así que esta habilidad es pasiva y activa al mismo tiempo, permitiéndome manipular mi alma con menos dificultad y más experiencia. También fortalece la conexión de mi alma con mi cuerpo, aunque no sé qué significa eso. Y, por último, Aurus se centró en la llave dorada que quedaba en el suelo de la habitación de piedra. Lo miró un momento antes de recogerlo con un zarcillo hecho con sus Flux Points recién creados. Esta es una llave de oro de la herencia. ¿Hay alguna diferencia con el tipo normal de llaves dadas por la herencia? Recuerdo que la herencia hablaba de un candidato a gobernante de primera clase. Anillo. Mientras la llave dorada se sostenía en el aire, comenzó a vibrar cuando resonó un sonido de timbre, un fuerte sonido de timbre. El sonido del timbre tomó a Aurus con la guardia baja y lo dejó un poco sordo debido a la intensidad del sonido, pero Aurus lo soportó, preguntándose qué sucedería a continuación. El sonido del timbre duró unos minutos, y se calmó gradualmente cuando una voz llena de la majestuosidad y la gracia de un emperador reverberó en toda la habitación en la que se encontraba Aurus. Nada que temer, candidato, esta es solo la llave que reconoce tu alma por primera vez, le dijo la majestuosa voz a Aurus, solo para que Aurus se sobresaltara un poco. A Aurus le tomó un poco de tiempo calmarse, enfocándose en las palabras dichas por la majestuosa voz. La llave que sostienes te permitirá atravesar un camino especial de poder, solo si asciendes desde el estado de candidatura. Ahora, ¿qué tipo de candidatura?, podrías preguntar. Pues solo podía ser la candidatura de un gobernante.
Hay diferentes niveles en cuanto a qué tan cerca está de convertirse en un gobernante de buena fe, siendo un candidato a gobernante normal el nivel más bajo y un candidato a gobernante de primera clase el nivel más alto. Eres un candidato a gobernante de primera clase. Y ahora, elige qué camino tomarás y conviértete en un gobernante en ese camino. Con eso, la voz majestuosa dejó de hablar, permitiendo que Aurus procesara lo que había dicho. Después de un rato, Aurus se preguntó a sí mismo. Gobernante. ¿Vara de medir? N/A. Hola. ¿Alguna vez quisiste leer una novela hecha por mí que no se trata de un palo? Entonces ve y lee mi nueva novela ¿Quién dijo que un mosquito no puede cultivar? Hice esta novela para WPC 96, por favor ayúdenme a ganar. Capítulo 127. Rango 3. Mientras Aurus intentaba descubrir el propósito especial de la llave dorada y lo que implicaba ser un gobernante, se estaba produciendo otro incidente en un lugar llamado Great Tempest Cliff. El incidente en el que un ser de rango 2 luchaba contra un ser de rango 4. Estallido. Al sonido de esta colisión, un hombre que empuñaba una espada de color verde exquisitamente elaborada bloqueó el ataque de una bestia que parecía ser 10 veces más grande que el hombre. Este hombre no era otro que Vanadir, peleando contra la bestia de rango 4. Dane le advirtió que no peleara. Con una sonrisa plantada en su rostro, Vanadir miró a la bestia frente a él mientras agarraba el mango de su espada con más fuerza que antes. Una bestia de rango 4 como esta en realidad no es nada, ¡guau! Cuando estaba a punto de burlarse de la bestia por carecer de la fuerza para luchar contra un mísero portador de clase de rango 2 como él, la bestia ejerció más fuerza detrás de su ataque, lo que obligó a Vanadir a dar muchos pasos hacia atrás solo para luchar contra la fuerza y encontrar su equilibrio una vez más. Aunque Vanadir sabía que iba a salir lastimado por esto, o en el peor de los casos, gravemente herido, no pudo evitar reírse de esta situación mientras quitaba su espada del frente de la bestia mientras se hacía a un lado a la izquierda, permitiendo que la fuerza restante de la bestia pasara mientras golpeaba un árbol cercano. Estallido. A pesar de que la bestia trató de detenerse por la fuerza para no moverse más, se estrelló varias veces, lo que permitió a Vanadir tomar un respiro mientras miraba a Dane, que estaba profundamente concentrado, cantando un hechizo. Hola Dane, ¿está listo el hechizo? Vanadir preguntó en voz alta mientras estiraba su cuerpo un poco. Luego se puso en posición de batalla detrás de donde estaba la bestia. El hecho de que Dane estuviera profundamente concentrado no significaba que no pudiera responder a la pregunta de Vanadir. Sin perder el ritmo, respondió. El hechizo de desventaja está ahora terminado. Fulum. En ese mismo instante, un gran círculo mágico que tenía 4 capas de magia se manifestó a una distancia modesta de las palmas de Dane, lo que le permitió apuntar el hechizo hacia la bestia. Retumbar. Pero justo cuando Dane estaba a punto de lanzar el hechizo, la bestia se recuperó de su choque, se dio la vuelta y miró a Vanadir, cargando una vez más. En esa fracción de segundo, Vanadir le gritó a Dane mientras miraba a la bestia. A mi señal, dispara el hechizo sobre la bestia. Dane asintió hacia la orden de Vanadir, provocando una pequeña sonrisa en el rostro de Vanadir. Luego se puso serio mientras sus piernas se doblaban hacia un ángulo paralelo al suelo. Levantó su espada en el aire y murmuró para sí mismo. Dane dijo que esta espada tenía una carta de triunfo que podría usar. No hay mejor momento para probarlo que ahora. Fulum. Como si los pensamientos de Vanadir pudieran controlar la forma de la hoja, la longitud de la hoja se extendió por 1 metro cuando un aura verde tangible comenzó a aparecer alrededor de la hoja, emitiendo un aura que no perdía con la de la bestia. Modo de encendido. Magnus Tempestria. Colmillo del dragón. En el momento en que la espada de Vanadir se hizo más larga, la distancia entre la bestia y Vanadir solo ascendía a unos pocos metros, lo que lo llevó a saltar unos metros en el aire mientras miraba a Dane. Ahora. Estallido. Anuncios de Put Future. No mucho después, se disparó un rayo púrpura hacia la bestia, lo que detuvo por la fuerza la carga de la bestia mientras múltiples cadenas gruesas de un color púrpura oscuro cubrieron gradualmente a la bestia, evitando que se moviera a ningún otro lugar. 4 círculo. Grandes grilletes del valle. Ruido sordo. Como si la bestia hubiera perdido todo el poder que había acumulado a lo largo de la carga, la bestia cayó al suelo con un ruido sordo, mirando a Vanadir, que estaba en el aire, con una rabia intensa. ¿Cómo se atreven estos humanos? Este pensamiento no pudo evitar entrar en su mente. Sin embargo, parecía que ese era su destino.
Mientras Vanadir caía gradualmente desde el aire, ajustó la forma en que sostenía la espada, usando una empuñadura inversa mientras levantaba la espada en alto, acumulando una tonelada de partículas de energía eólica alrededor de la hoja en el proceso. Luego cambió la distribución del peso de su cuerpo, lo que le permitió acumular más velocidad con su caída, apuntando hacia donde estaba el núcleo vital de la bestia, o en otras palabras, el corazón. Este es un movimiento de todo o nada. Gritó Vanadir. Las 4 formas del dragón de viento. Dragón cortando la tierra. Estallido. Justo cuando pensó que estaba a punto de atravesar el abdomen de la bestia emitió una mueca de desdén mientras todavía estaba en el suelo, lanzando una barrera que reflejó todo el daño posible que la bestia podría recibir. Wash. En ese mismo instante, Vanadir salió volando cientos de metros sobre el aire mientras aparecían múltiples laceraciones en su cuerpo. No solo eso, el sonido de los huesos rompiéndose también se podía escuchar resonando en todo el bosque mientras su cuerpo estaba cubierto de sangre en un instante. Al ver que los esfuerzos de ambos fueron inútiles, Dane no pudo evitar enojarse con la bestia y gritar. ¿Cómo te atreves a atacar a la Alteza, bestia repugnante? Debes morir. Mientras maldecía a la bestia, una gran esfera de maná comenzó a manifestarse sobre la palma derecha de Dane, transformándose en una lanza de luz azul poco después. Pero justo cuando Dane estaba a punto de disparar la lanza ligera a la bestia, una voz muy familiar para él gritó. No ataques. Lo haré. Al escuchar esta voz familiar pero suave, Dane no pudo evitar mirar hacia el cielo con asombro, observando la figura ensangrentada con asombro y respeto. Aunque Vanadir tomó el 100% de su poder sin ninguna medida defensiva, todavía podía luchar. Danes. Ayúdame tanto como sea posible. Voy a usar el movimiento una vez más. En lugar de decirle a Vanadir que era peligroso seguir luchando, Dane asintió mientras desmantelaba rápidamente su lanza de luz en múltiples círculos mágicos. Entiendo. Primer círculo. Bendición del viento. Primer círculo. Fuerza de jabalí. Segundo círculo. Suerte de la sombra. Segundo círculo. Fortaleza impenetrable. Segundo círculo. Gran impulso de poder. Tercer círculo. Gracia tempestad. Tercer círculo. Sed de sangre implacable. 4. Círculo. Bendición arcana. En ese instante, múltiples hechizos salieron de la boca de Dane, dirigiéndose hacia el cuerpo de Vanadir mientras el aura que lo rodeaba se intensificó en múltiples grados. Al final de la juerga de pulido de Dane, el aura de Vanadir estaba en un nivel que se acercaba al aura sellada de la bestia. Aquí voy. Vanadir gritó una vez más. Anuncios de Put Future. Wash. Con la ayuda de los beneficios, Vanadir cayó más rápido que antes. Afortunadamente, estaba a cientos de metros sobre el aire en lugar de decenas de metros, lo que le permitió ganar más velocidad que su ataque anterior. En cuanto a la bestia, miró al Vanadir que caía apresuradamente con una mueca en su rostro, esperando usar la barrera reflectante una vez más. Afortunadamente, este pensamiento cruzó la mente de Vanadir y le gritó a Dane. Dane. Sella las habilidades de la bestia. Al escuchar las palabras de Vanadir, la bestia se estremeció visiblemente y giró la cabeza para mirar a Dane, quien lanzó un círculo mágico de 2 capas con una sonrisa en el rostro. Como desee, Su Alteza. Segundo círculo. Sello de habilidad. ¡Wow! Y así, la bestia ya no pudo lanzar su barrera reflectante. Suspiró por dentro, murmurando para sí mismo. Pues mierda. Supongo que voy a morir. Silbido. Vanadir agarró su espada con más fuerza que antes mientras fusionaba el aura de la hoja con su propia aura, intensificando el poder detrás de la hoja en gran medida. Con la distancia entre la bestia y Vanadir siendo unos pocos metros, gritó una vez más, las 4 formas del dragón de viento. Dragón cortando la tierra. Versión todo o nada. Estallido. En lugar de que Vanadir fuera arrojado a quién sabe dónde, esta vez, la hoja atravesó con éxito el abdomen de la bestia y también el corazón. Bueno, demasiado bien, de hecho. Aplasta. Gracias a la fuerza acumulada detrás de la hoja atravesó aún más el corazón, terminando en el otro lado del abdomen cuando el punto de entrada de la hoja fue aplastado como si un meteorito cayera sobre el cuerpo de la bestia. En cuanto a Vanadir, solo podía jadear por aire mientras saboreaba la sensación de matar a una bestia con sus propias manos. Y luego, cerró los ojos. Zumbido. Mientras Dane se acercaba a Vanadir después de ver que la batalla había terminado, Dane vio una gran cantidad de partículas de energía eólica que se manifestaban alrededor del cuerpo de Vanadir de repente, lo que lo llevó a observar y esperar el resultado final.
Una tonelada de partículas de energía eólica se acumularon alrededor del cuerpo de Vanadir, transformándose en todo tipo de formas. Que sean animales, artículos, armas y todo eso, las partículas de energía del viento transformadas en esas formas. Al final, las partículas de energía eólica se transformaron en una armadura que cubría el cuerpo de Vanadir mientras se disipaba gradualmente. A cambio de que la armadura de energía eólica se disipara, el aura de Vanadir se hizo más y más fuerte, superando el nivel de aura que tenía un portador de clase de rango 2. Estallido. 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 No mucho después de que la armadura de energía eólica se hubiera disipado por completo, 3 estrellas hechas de partículas de energía eólica aparecieron sobre la cabeza de Vanadir, lo que hizo que Dane sonriera con alegría. El signo de 3 estrellas de la realeza. Él lo ha hecho, Su Alteza finalmente lo ha hecho, Dane no pudo evitar decir. Eventualmente, las 3 estrellas desaparecieron sobre la cabeza de Vanadir justo cuando abrió los ojos. Vanadir miró a su alrededor por un momento y notó que todo se sentía igual aunque no se sentía igual. Sentía que podía ver y mirar mucho más profundo que cuando era un portador de clase de rango 2. Recuperó su espada del abdomen de la bestia y la sacudió para quitarle la sangre antes de envainarla. Luego se puso de pie y tomó una bocanada de aire fresco. Mientras respiraba, pudo escuchar a Dane decir: «Felicitaciones, Su Alteza, por la transición a una clase de rango 3». En cuanto a Vanadir, solo pudo mirar a Dane con una sonrisa y rascarse la cabeza, respondiendo: «No es digno de una felicitación. Acabo de hacer la transición a un adepto caminante del viento de rango 3, eso es todo». Sin embargo, Vanadir miró más allá del horizonte, murmurando para sí mismo: «Finalmente puedo luchar por el trono correctamente». Capítulo 128. El vacío. Mientras Vanadir saboreaba la sensación de finalmente hacer la transición a una clase de rango 3, lo que le permitiría tener más poder para luchar por la posición del trono, un ser inanimado estaba escuchando una explicación sobre una posición bastante similar. Dentro del área 52 herencia. Con la llave que tienes en tus manos, se te abrirá otro camino hacia un gran poder, el camino de convertirte en gobernante. Una voz majestuosa resonó en toda la habitación donde estaba Aurus. Por supuesto, no te conviertes en gobernante en un instante, la clave es solo un paso adelante para convertirte en gobernante, permitiéndote ser reconocido por la herencia y considerarte como un candidato a gobernante. Pero las llaves también tienen diferentes niveles, pertenecientes al rango de candidatura que tienes antes de comenzar completamente el camino de un gobernante. Una llave blanca te da el título de candidato a gobernante menor, mientras que una llave dorada te da el título de candidato a gobernante de primera clase. Confía en mí en este heredero, una vez que te conviertas en gobernante, no te arrepentirás de la elección. Después de que la majestuosa voz terminó con su monólogo, Aurus se quedó en silencio, absorbiendo toda la información dada por la voz, además de organizarla de manera que pudiera entender lo que implicaba obtener la llave dorada de una manera más clara. Así que esta llave que sostengo con mi zarcillo de energía es una llave que me permitiría acceder a un camino hacia el poder supremo llamado gobernante, se dijo Aurus mientras continuaba procesando la información. Regla vara de medir. A medida que se obsesionó con la palabra gobernante, no pudo evitar pensar que convertirse en gobernante es simplemente convertirse en una vara de medir. Tenía la idea de que convertirse en un gobernante más largo generaría un mayor poder o algo así. Eventualmente, pensó en la palabra como algo más que una vara de medir, llegando a la pregunta: ¿qué es una regla, para ser exactos? Me alegro de que hayas preguntado, heredero, la voz majestuosa respondió sorprendentemente a la pregunta de Aurus. Santa mierda, respondió la herencia. Aurus estaba visiblemente sobresaltado, si quedarse quieto en el lugar era el acto de estar sobresaltado. No hay nada de malo en hacer preguntas sobre esto, heredero, la voz majestuosa continuó hablando cuando notó que Aurus no esperaba que respondiera. A diferencia de esta herencia, nosotros, los gobernantes, todavía estamos vivos y bien, lo que nos permite responder dinámicamente a todas y cada una de las preguntas que pueda hacer. De todos modos, para responder a tu pregunta, un gobernante es un ser que está por encima de otros seres en su propio campo. En otras palabras, gobiernan sobre todos los demás en el mismo campo, lo que les da el título de gobernantes. Hay gobernantes de un oficio, gobernantes de un arma, gobernantes de un elemento, y así sucesivamente, explicó la majestuosa voz a Aurus. Hablando de eso, soy el gobernante de herencia, y esta no es la única herencia en este plano que le da a los herederos la oportunidad de convertirse en gobernante.
Aurus procesó la información dada por unos segundos antes de responder con una pregunta. ¿Puede un heredero elegir no convertirse en gobernante? Oh. La majestuosa voz no pudo evitar reírse. Eres el primero en hacer esa pregunta, pero sí. Si el heredero realmente no quiere convertirse en gobernante, tal vez por razones como encontrar un mejor título de poder como dominador o supervisor, entonces uno puede rechazarlo. Pero no saben que convertirse primero en gobernantes les permitiría convertirse en dominadores o supervisores mucho más rápido que no aceptar el título. Cuando el gobernante de herencia respondió la pregunta de Aurus, se pudo sentir un indicio de intención asesina proveniente de la voz, lo que hizo que Aurus se sintiera presionado. Anuncios de Put Future. No obstante, con un Soul Power de 188, Aurus pudo soportar tal presión, haciendo otra pregunta. ¿Tener una clave mejor clasificada significa algo? Tengo una llave dorada justo aquí y tengo la sensación de que no servirá de mucho si solo te da la oportunidad de convertirte en gobernante. ¿Una llave dorada, eh? El gobernante de herencia se rió entre dientes y respondió. Para los poseedores de llaves de un rango inferior, digamos los poseedores de llaves de hierro y bronce, primero deben pasar por una prueba antes de convertirse en un gobernante de buena fe. No solo eso, tendrán que pasar por múltiples pasos primero llamados Rise of Nobility para convertirse verdaderamente en gobernantes. En cuanto a usted, heredero, puede omitir todo esto y elegir un gobernante de su agrado, sin necesidad de que vaya a una prueba y al ascenso de la nobleza. Cualquier gobernante te aceptará con los brazos abiertos, pero aún así te guiará por el camino, ya que hay rangos entre los gobernantes. ¿Rangos? ¿Qué tipo de rangos? Aurus no pudo evitar preguntar después de que el gobernante de herencia mencionara la palabra. Hay 4 rangos de gobernantes. Gobernantes terrestres, celestiales y del vacío, comenzó a explicar el gobernante de herencia. Los gobernantes terrestres son aquellos que se destacan en un campo extremadamente específico, ya sea un oficio, un elemento o lo que sea. Un gran ejemplo de un gobernante atado a la tierra sería el gobernante de la plantación de semillas. Los gobernantes Esquibound están un paso por encima de los gobernantes Earthbound ya que abarcan un campo más grande que ellos. Usando la regla de siembra de semillas como el ejemplo anterior, la regla de cosecha sería el ejemplo para este nivel. Earthbound Rulers son, por supuesto, incluso mejores que Esquibound Rulers, ya que abarcan un campo extremadamente vasto que incluso podría invadir múltiples campos Esquibound. No solo eso, convertirse en Earthbound Ruler es equivalente a convertirse en Junior Dominator, lo que facilita la transición. Siguiendo los ejemplos agrícolas, el gobernante de agricultura es el ejemplo para este. Y por último, Voidbound Rulers. Esta es la posición más fuerte que uno puede alcanzar como gobernante, siendo equivalente a un dominador y un supervisor del inframundo en términos de rango. Estos gobernantes abarcan múltiples campos de Earthbound a la vez, lo que significa que sobresalen en muchas cosas. En este caso, el regente de la botánica sería nuestro ejemplo. ¿Eso te aclara todo? Además, soy un gobernante Esquibound, para que lo sepas. Después de explicar los rangos, el gobernante de herencia le preguntó a Aurus si había entendido. Tiene mucho sentido, respondió Aurus. Dado que me dijiste que cualquier gobernante estaría dispuesto a aceptarme con los brazos abiertos, ¿eso significa que puedo elegir ser aceptado por los gobernantes de Earthbound y Voidbound? Aunque Aurus quería que ese fuera el caso, estaría bien con tener un gobernante Esquibound al menos para guiarlo a convertirse en gobernante. Pero, sorprendentemente, el gobernante de herencias respondió que sí a la pregunta. Sí, ese es el beneficio de convertirse en un candidato a gobernante de primera clase. Cualquier tipo de gobernante te aceptaría con los brazos abiertos, sin importar qué. Si ese es el caso, la mente de Aurus comenzó a girar, pensando en el mejor gobernante para aprender. Mientras pensaba en qué gobernante elegir, la idea del sistema de semillas Génesis surgió en su mente. Hablando de eso, todavía no me he decidido por un tipo, pensó Aurus para sí mismo. ¿Un gobernante que me guíe podría acelerar el proceso de crecimiento de la semilla? Y con eso, Aurus preguntó una vez más. Solo para asegurarme, puedo elegir cualquier gobernante que quiera, ¿verdad? Sí, respondió el gobernante de herencia. Incluso si el gobernante que elijo ser realmente no se adapta a mi yo actual. Bueno, entonces, eso hace las cosas más fáciles. Aurus se rió entre dientes mientras seguía con otra pregunta. ¿Qué rango de gobernante tiene el gobernante del espacio?
Veamos, el gobernante de herencia se tomó unos segundos para reflexionar sobre su respuesta, respondiendo no mucho después con Eavenbound. Entonces, ¿qué gobernante es más alto que el gobernante del espacio? Sorprendido de que el gobernante del espacio no fuera el rango más alto, preguntó Aurus. Anuncios de Put Future. Gobernante del vacío, respondió sucintamente el gobernante de la herencia. Entonces elijo aprender bajo la guía del gobernante del vacío, respondió Aurus después. En lugar de refutar la decisión de Aurus, el gobernante de herencia simplemente la aceptó. Muy bien, tomará unos segundos para que tu posición como gobernante sustituto del vacío sea oficial, así que espera. Y con eso, el gobernante de herencia no habló después. Aurus no se preocupó de que algo malo le sucediera al gobernante de herencia, por lo que esperó. Tomó un minuto para que ocurriera alguna acción, con una voz resonando en toda la habitación una vez más. Esta vez, sin embargo, era una voz llena del aura escalofriante del vacío. Heredero, ¿realmente deseas sobresalir en el camino del vacío y convertirte en su gobernante? Preguntó la voz escalofriante. Sin dudarlo, Aurus respondió. ¿Sí? ¿Tienes algún problema con eso? No, en realidad no. En lugar de sorprenderse por la respuesta de Aurus, la escalofriante voz simplemente lo restó importancia. Con el poder que me ha sido otorgado, tú, el heredero, ahora serás considerado como un gobernante sustituto del vacío. Para elevar tu posición y convertirte en gobernante del vacío, primero debes comprender y exponer al menos al nivel mortal máximo las habilidades que estoy a punto de darte. Timbre. 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 Al escuchar los múltiples sonidos de notificación, Aurus abrió su pantalla de notificación. Has recibido el título Gobernante Sustituto del Vacío. Este título se aplicará al usuario de forma permanente hasta que sea reemplazado por un título mayor o si el usuario desea no aplicar el título. Has recibido la habilidad Gobernante Pasivo, Gracia del Vacío. Has recibido la habilidad Gobernante Híbrido, Movimiento del Vacío. Has recibido la habilidad Gobernante Híbrido, Wrath of the Void. Has recibido la habilidad Gobernante Híbrido, Protección del Vacío. Has recibido la habilidad Gobernante Híbrido, Vacío sin forma. Muy lindo. Aurus miró las habilidades que le fueron dadas y solo por los nombres, parecían ser bastante fuertes. Mientras Aurus todavía estaba mirando las habilidades, la voz escalofriante dijo. Te deseo buena suerte para mejorar tu comprensión de todas estas habilidades. Por ahora, esto es una despedida. Wash. Y sin siquiera poder despedirse o agradecer al gobernante del vacío, Aurus fue transportado fuera de la herencia del Área 52 en el mismo instante en que el gobernante del vacío terminó de hablar. No es grosero, Aurus no pudo evitar decir mientras viajaba por el vacío. Quería darte las gracias, pero con lo que hiciste. Te mereces más de un jódete. Capítulo 129. Calamidad. Wash. Aurus no tardó mucho en aparecer fuera de la herencia, llegando a una distancia decente del círculo mágico gris que servía como entrada para la herencia. Aurus todavía estaba bastante enojado con el gobernante del vacío ya que todavía tenía algunas preguntas que hacerle sobre el vacío y demás. Pero por alguna razón, el gobernante del vacío pensó que ya era bueno para él obtener el rango más bajo posible y las habilidades que lo acompañaban. Sin embargo, con él fuera de la herencia, no tuvo más remedio que aceptar lo que tenía y volver a la alianza. Wen. Justo cuando estaba a punto de prepararse para regresar a la alianza, un sonido que se acercaba al nivel de ser increíblemente molesto resonó en todo el lugar donde estaba, captando su atención en un instante. ¿De dónde diablos viene ese sonido? Aurus no pudo evitar preguntarse a sí mismo mientras miraba aquí y allá en su posición actual, encontrando un círculo mágico conspicuo poco después. Mientras miraba el círculo mágico, no pudo evitar preguntarse por qué estaba aquí. Se acercó a él y de repente pudo sentir un aura increíblemente familiar para él, el aura de alguien que conocía muy bien. ¿El aura de Erlia? ¿Qué está haciendo? Oh. Veo. Mientras Aurus reflexionaba sobre por qué Erlia colocaría un círculo mágico, llegó fácilmente a la conclusión, a diferencia de la posición de gobernante. Dejó su aura aquí para decirme que ya había dejado la herencia y había regresado a la alianza. Ella es la líder, por lo que es comprensible que ella regrese primero, se dijo Aurus mientras continuaba mirando el círculo mágico. Una mota de luz que sobresalía entre los mecanismos internos del círculo mágico no pudo evitar llamar la atención de Aurus, quien usó su zarcillo para tocar esa mota de luz. Timbre. Sorprendentemente, el punto de luz activó una notificación del sistema cuando el sistema preguntó. ¿Ha recibido un mensaje almacenado de Erlia? ¿Te gustaría leer?
Un mensaje de ella, sin pensárselo dos veces, Aurus aceptó el aviso cuando una afluencia de información entró en su mente, seguida por la voz de Erlia resonando en su sentido del oído. Hola Aurus, si recibiste este mensaje, antes que nada, ¡felicidades! Erlia le dijo a Aurus a través del mensaje. Como Aurus sabía muy bien que era un mensaje destinado a él, no respondió inconscientemente, sino que solo escuchó mientras Erlia continuaba hablando. Ya que has pasado la herencia, estoy muy seguro de que has recibido una hoja de herencia. ¿Es el grado Soaring? ¿Grado desenvuelto? Sea lo que sea, definitivamente ayudará en las habilidades de molienda. Jeje. En este momento, Aurus no pudo evitar reírse de la declaración de Erlia. Había obtenido una hoja de comprensión trascendente, una calificación por encima de lo que ella esperaba. Pero entonces, Erlia dijo algo que hizo que Aurus se pusiera serio. Estoy muy seguro de que obtuviste una llave de esa herencia. Te contaré más sobre esto una vez que vuelvas aquí. Sería mejor que vinieras aquí lo antes posible, ya que no sabemos qué podría pasar mientras escuchas este mensaje. ¿Cómo sabe ella sobre la existencia de la llave? ¿Es por eso que ella quería unirse a mí para limpiar esta herencia? Aurus no pudo evitar formular algunas preguntas en su mente, solo para que él las dejara en el fondo de su mente. Por otra parte, ella tiene razón. Tengo que volver a la alianza lo más rápido posible. Cuanto más rápido regrese allí, más rápido podré crear un clon humano. Aunque Aurus había obtenido un montón de información sobre los gobernantes, la idea de hacer un clon para revivir ese sentimiento no desapareció en absoluto. Todavía iba a hacerlo. Definitivamente estoy seguro de que después de evolucionar Anima Creation al nivel trascendente de grado C, obtuve SP más que suficiente para crear un clon. No, espera, ahora se llama FP. Wash. En el mismo instante en que Aurus terminó de hablar consigo mismo, activó Void Gale Spirit Shift, teletransportándose a una posición a 2 kilómetros de donde estaba, sin dejar rastros de él dentro de la herencia. Cuando apareció en esa posición, activó todas sus mejoras de movimiento y comenzó a acercarse a la alianza. Me pregunto si Movement of the Void me ayudaría a moverme más rápido. Mientras continuaba recorriendo el paisaje, Aurus no pudo evitar preguntarse cuán potente era el beneficio del gobernante del vacío. Anuncios de Put Future. Movimiento del vacío. Vaya. En el siguiente instante, su velocidad de movimiento, que ya era rápida para alguien en el nivel inanimado, se mejoró al menos 5 veces, alcanzando una velocidad nunca antes vista en inanimados. ¡Santa mierda! Esta velocidad. ¿Y qué mierda? ¿Puedo encenderlo y apagarlo cuando quiera? Supongo que el gobernante del vacío tiene razón. Esto podría ser todo lo que necesito. Mientras Aurus regresaba a Tempest Branch Alliance a una velocidad inimaginable para cualquier inanimado, una de las alianzas que gobernaban Tempest Cliff, famosa por sus Energistus Branches y Saplings, Verdant Nut Alliance, estaba siendo golpeada por un grupo conocido por muchos. Chocar. Una gran parte de la base de la alianza fue destruida en pedazos cuando una cuchilla hecha de partículas de energía eólica extremadamente condensadas atravesó dicha parte de la base. A diferencia de la base de Tempest Branch Alliance, la base de Verdant Nut Alliance estaba muy abierta, y estaba situada en el centro de un gran bosque dentro de Tempest Cliff. Pero gracias a eso, sin embargo, su alianza tuvo una pobre defensa. ¡Ah! Mantente alejado de mí. Decapitación verde. Uno de los magos de Verdant Nut Alliance parecía haberse quebrado debido al miedo extremo, lanzando un hechizo ofensivo sobre el enemigo. Normalmente, sería ideal para el mago lanzar un hechizo sobre el enemigo, pero no era un enemigo normal contra el que estaban luchando. En un instante, una cuchilla hecha de viento se condensó sobre la cabeza del enemigo y cayó como un meteorito, cortando la cabeza, o al menos, eso es lo que se suponía que sucedería. Tintinar. En lugar de escuchar algo siendo destrozado, se escuchó un sonido extraño para estos magos, lo que les infundió más miedo mientras miraban contra lo que estaban luchando. Era un lobo que tenía un suave pelaje verde por todo el cuerpo. Su cuerpo parecía exudar el aura de ser uno con la naturaleza, específicamente la naturaleza del viento. Este lobo no era otro que Chong. ¿Pensaste que una hoja mísera podría herirme? Chong no pudo evitar reírse del inútil esfuerzo del mago que disparó la espada. Luego miró en la dirección del mago y golpeó su pata delantera hacia abajo, creando un vórtice de viento que destrozó fácilmente al mago de la rama en pedazos. Grieta. 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 ¡No! Heian. ¿Cómo pudiste?
Esto no puede estar pasando. Múltiples gritos de tristeza y desesperación comenzaron a resonar en toda la alianza, ya que no solo Helian, el mago que disparó la espada, fue asesinado, sino que algunos otros también quedaron atrapados en el lío y terminaron siendo asesinados también. Por otra parte, cuanto más se mata en una guerra, más rápido pueden tomar ventaja. En medio de todos los gritos que resonaron en toda la alianza, una voz permaneció tranquila y serena mientras resonaba. Todos, mantengan la calma y acérquense a mí. Eso. El líder. Jefe Arriot. Mientras escuchaban las palabras de su líder pronunciadas, era como si a todos les hubieran dado una píldora para despertarse, recuperándose de las garras de la muerte y la desesperación mientras seguían las palabras de Arriot al pie de la letra. No pasó mucho tiempo para que los miembros restantes de Verdun Knut Alliance se agruparan con su líder, formando una formación triangular de magos que se enfrentaron a Chong. Anuncios de Put Future. Por otra parte, Chong nunca estuvo solo en primer lugar. Todavía tenía a sus esclavos para ayudarlo, y la mayoría de ellos se concentraron en destruir los edificios de la Alianza y eliminar la herencia que dejaron para la generación futura por si acaso. Pero hubo algunos que se quedaron junto a Chong, ansiosos por saber cuál era el movimiento final de la Alianza. Mis hermanos, adelante, usen su movimiento más fuerte y diríjanlos hacia arriba. Arriot gritó a sus miembros. Después de eso, haré el resto. Muy bien, jefe. Marea creciente. Colmillo ardiente. Frío eterno. Tierra dividida. Movimiento definitivo para joderlo todo. Haz de todo o nada. No sé cómo llamar a este movimiento, pero puedo asegurarle, jefe, que es un movimiento fuerte de todos modos. Cuando todos y cada uno de los miembros de la alianza comenzaron a lanzar sus últimos movimientos hacia arriba, Arriot voló hacia arriba a una altura de 10 metros más o menos. Luego comenzó a hacer circular el SP en su cuerpo, expandiéndolo hacia afuera mientras capturaba la energía dentro de cada uno de los hechizos que disparaban sus miembros. Mientras continuaba absorbiendo más y más hechizos de último nivel, Arriot no pudo evitar gritarle a Chong y su pandilla. Aunque puedes destruir nuestra alianza, nuestro espíritu nunca se rendirá. Hombre, la línea que dije fue genial, Arriot no pudo evitar reírse para sí mismo. Sin embargo, debería advertirles a Zenisa y Erelía sobre ellos. Lo haré mientras realizo este último movimiento. Eventualmente, Arriot había acumulado suficiente energía de los hechizos, fusionándolos en una gran esfera de energía. Luego lo arrojó hacia donde estaba Chong. Esta es la combinación de todos los hechizos definitivos que mis miembros han aprendido. Todos nuestros esfuerzos, experiencias, emociones, todo, está en esta bola de poder extremo. Nunca nos rendiremos. Nuestras voluntades inquebrantables nunca lo permitirán. Toma esto. Bomba espiritual. Wash. Aunque parecía que la gran bola de energía se movía muy lentamente, de hecho se movía a una velocidad que le permitió llegar a 1 metro de distancia de Chong en el instante en que Arriot terminó con su monólogo. Pero antes de que la pelota pudiera chocar con él, dijo Chong. Orel. Hazlo. Wash. Wash. En lugar de tomar algunas horas para volver a la alianza, gracias al movimiento del vacío que ahora ha sido actualizado a nivel mortal de grado X, debido a los efectos de la hoja de comprensión trascendente, Aurus pudo reducir el tiempo de viaje a 15 minutos. Silbido. A medida que disminuía gradualmente la velocidad, aterrizó en el centro de la sala que servía como punto de entrada para los miembros de la alianza. Aunque estaba bastante familiarizado con la alianza, esta vez sintió que el aura que rodeaba el salón era extremadamente sombría, con una pizca de miedo y desesperación añadida. Siento que algo malo ha sucedido, Aurus no pudo evitar decir, ya que su instinto era fuerte esta vez. Justo cuando estaba a punto de gritar el nombre de un miembro, Erelía llegó al gran salón y vio a Aurus. Auro. Me alegra que estés bien. A medida que Erelía se acercaba a Aurus, Aurus no pudo evitar confundirse sobre por qué estaba feliz de verlo a salvo. ¿Seguro? A mí. Por supuesto, estaría a salvo, respondió Aurus, solo para quedarse en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre las razones por las que Erelía diría eso. Finalmente, preguntó. ¿Pasó algo mientras yo no estaba? Sí. Erelía asintió a través de su aura ante la pregunta de Aurus. En ese instante, el estado de ánimo de Erelía se volvió más solemne cuando respondió. Acabamos de recibir la noticia de Arriot, el líder de Verdun Knut Alliance, que la alianza Verdun Knut ya no está aquí. Capítulo 130. Asesino de demonios.
mientras se actualizaba a Aurus sobre lo que había estado sucediendo alrededor del acantilado de la tempestad a través de Erelia. Justo cuando llegó, dos diosas mayores estaban actualmente zumbando a través del plano celestial, dirigiéndose hacia el plano de un renombrado herrero divino en el nivel de Kuroana, famoso por fabricar armas que eran la perdición de los demonios. Estas dos diosas mayores no eran otras que Nyx, el maestro de salón del salón de la divinidad mayor, y Shiroana, el clon divino de Kuroana que tenía el 90% de su poder total por ahora. A los dos les tomó un par de horas llegar al lugar donde residía el avión del renombrado herrero, Misa. Por otra parte, como ambos eran diosas mayores, era mucho más rápido de lo que podían lograr los dioses y diosas menores. Wash. Paso. Paso. Con ambos aterrizando en el borde de un camino mientras la brisa del viento espacial pasaba a través de sus cuerpos, ambos miraron la vista frente a ellos. En lugar de un plano que parecía encajar con el poder de lo que sostenía un herrero divino, parecía encajar con alguien que tenía el poder de un herrero mortal. El paisaje actual frente a ellos era similar a lo que uno vería en un escenario medieval. Un gran bosque lleno de múltiples árboles, ríos y animales salvajes. Lo que lo diferenciaba se encontró en el centro del plano, una gran torre de piedra de 1000 metros de altura. Nyx no pudo evitar mirar la torre de piedra, luego a Shiroana a su lado y decir, ¿por qué todos los herreros son tan excéntricos en términos de diseño y gusto? Shiroana también miró la torre de piedra en la distancia y respondió a la pregunta de Nyx. Sin embargo, es mucho mejor que un plano de pura oscuridad como el tuyo. Al escuchar estas palabras salir de la boca de Shiroana, Nyx no pudo evitar hinchar sus mejillas mientras decía, es una elección estética. Una elección estética. Llámalo una elección estética, pero sigue siendo un gran montón de oscuridad, Nyx, le dijo Shiroana antes de comenzar a caminar por el camino que conducía a la torre de piedra. Nyx quería refutar las palabras de Shiroana, pero al final, se dio por vencida y caminó junto a Shiroana por el camino. Dado que el avión era muy grande, dado que Misa era un herrero divino, aunque parecía que Nyx y Shiroana estaban caminando, estaban recorriendo varios kilómetros con un solo paso. Solo les tomó un par de minutos llegar al frente de la torre de piedra, donde se podía ver una gran entrada. Nyx y Shiroana se pararon frente a esta entrada por un corto tiempo en silencio. Después de un tiempo, Shiroana no pudo contenerse más y le preguntó a Nyx, ¿por qué estamos aquí parados? ¿No podemos ir y entrar ya en la torre, ya que no hay nadie que la cuide? Desde la perspectiva de Shiroana, o en este caso, de Kuroana, era un hecho ya que ella también era una herrera divina por derecho propio. Pero en lugar de permitir que Shiroana hiciera lo que fuera, Nyx negó con la cabeza y respondió, a Misa no le gusta que la gente atraviese su torre sin permiso. Si ingresas a su torre sin su permiso, terminarás obteniendo equipo también, pero ni siquiera dejará un rasguño en los demonios con los que pelearás. Anuncios de Put Future. Ya veo, Shiroana asintió hacia la explicación de Nyx y decidió esperar, ya que no había mucho daño en esperar de todos modos. Finalmente, una silueta apareció en la gran entrada. Cuando la silueta salió de la entrada y fue iluminada por los rayos de un sol cercano, los dos finalmente pudieron ver quién era la silueta. Su rostro por sí solo sería suficiente para que varios hombres luchen por él. Y estamos hablando de peleas que se extienden a lo largo de un supercúmulo. En cuanto a su cuerpo, estaba bien tonificado debido a su trabajo, acentuando aún más la belleza de su rostro. Llevaba un mono marrón sobre una camisa gris lisa mientras los miraba a los dos y preguntaba, ¿puedo saber por qué ustedes dos han venido aquí? Al ver el rostro de la persona que vino a saludarlos, Nyx sonrió levemente y respondió, hemos venido aquí para buscar tus armas para matar demonios, Misa. En cuanto a Shiroana, que había permanecido en silencio todo este tiempo, miró a Misa de pies a cabeza, evaluando su dominio en la herrería a través de sus brazos y manos. Eventualmente, no pudo evitar decir dentro con Kuroana. Ella es una herrera divina, está bien. Sin embargo, no tan bueno como el maestro. ¿Oh? ¿Mis armas de sellado de demonios? Misa no pudo evitar sorprenderse por la razón de Nyx para venir aquí. En ese instante, su expresión se volvió seria cuando una leve intención asesina comenzó a irradiar de ella. ¿Vuelven los demonios para invadir el plano celestial? Esa es precisamente la razón. Nyx asintió. Dos dioses menores se han convertido en deidades depravadas, y queremos evitar que más dioses menores se conviertan en demonios, para que no queramos tener una segunda guerra de demonios divinos. Si ese es el caso, reflexionó Misa por un momento mientras respondía, antes de mirar a Nyx y Shiroana y continuar, entonces síganme. Te mostraré algunas armas extremadamente potentes, perfectas para matar demonios.
Y con eso, Misa se dio la vuelta y comenzó a caminar dentro de la torre de piedra, con Nix y Shiroana siguiéndola en silencio. Después de aproximadamente 10 minutos de caminar por el interior de la torre de piedra, finalmente llegaron a la mitad del camino de la torre de piedra, donde se podía sentir un aura de extrema pureza y limpieza que emanaba del piso mismo. Nix y Shiroana no pudieron evitar tensarse después de sentir esta aura. Para ellos, se sentía como si estuvieran siendo sofocados por el intenso aura de pureza. Casi me olvido de contarte sobre esta Shiroana, le dijo Nix a Shiroana mientras estaban de pie en el centro del piso. Misa es la gran diosa de la pureza, lo que le permite especializarse en la creación de armas para matar y sellar demonios. Especialmente sus armas de nivel de trono, son la séptima y más alta serie de armas para matar demonios que ha creado y hombre, son extremadamente efectivas. Me haces sonrojar, Nix. Misa no pudo evitar reírse mientras agitaba las manos en el aire, múltiples hilos tangibles se manifestaron en sus manos antes de extenderse por el suelo. Por otra parte, he mejorado drásticamente el rendimiento de mis armas para matar demonios de la guerra del demonio divino. A lo sumo, mis armas más poderosas en ese entonces pueden considerarse de nivel virtud o de la quinta serie. Pero en este momento, sin embargo, observe las armas de nivel cherubín que he creado, la octava serie de armas que he creado para matar demonios. Wash. 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 En el instante en que Misa terminó de hablar, varios estantes donde se colocaron las armas se levantaron del suelo, dando a Nix y Shiroana un espectáculo para la vista. Desde shurikens y kunais, hasta espadas largas y alabardas, incluso grandes espadas y hachas de batalla, todo tipo de arma posible se veía en los estantes de armas, todas ellas exudando un aura intensa de pureza. Nix y Shiroana no pudieron evitar sentir que solo con tocarlos, definitivamente estarían heridos. Adelante, elige un arma, dijo Misa mientras miraba las reacciones de los dos, con una sonrisa en su rostro. En cuanto al precio, es gratis ya que lo estás usando para un propósito relacionado con todo el plano celestial de todos modos. Hablando de eso, ¿los Immortal Verdict Wielder saben de esto? Sí. Esta vez, Shiroana fue quien respondió, ojeando casualmente las armas para ver cuál sería la más efectiva para ella. Vixis Fatia quiero decir, Fatia, la portadora del veredicto inmortal del destino, ha sido informada de esto y debe haberlo transmitido a los otros portadores del veredicto inmortal también. Ya veo, respondió Misa mientras miraba a Shiroana. Después de un rato, no pudo evitar examinar a Shiroana más de cerca, y finalmente se cubrió la boca con ambas manos mientras jadeaba antes de preguntar. Espera un segundo, ¿no eres Kuroana? ¿No eres también un herrero divino? Seguramente no hay necesidad de usar mis armas si tú mismo eres un herrero divino capaz de fabricar armas para matar demonios. Anuncios de Put Future. Debo disculparme, señorita Misa, pero no soy Kuroana, pero también soy Kuroana al mismo tiempo, respondió Shiroana mientras tomaba el látigo, balanceándolo aquí y allá para sentir el peso y el poder del látigo. Soy Shiroana, un clon divino creado por ella para ayudar a Nix a luchar contra los demonios. Estoy muy agradecido por contribuir con armas para matar demonios en ese entonces. Luego se inclinó hacia Misa y continuó. Puede que sea una herrera divina, o más bien una artesana divina en este caso, pero estoy muy segura de que, incluso con mi gran dominio sobre la ley de la reencarnación, ni siquiera estaría a la par con tus armas de nivel virtud, y más aún con tus armas de nivel querubín. Grieta. Con un simple movimiento del látigo, un crujido de aire resonó por todo el piso, moviendo ligeramente el piso de un lado a otro mientras Shiroana parecía satisfecha con su elección. Entonces elegiré este látigo, dijo Shiroana mientras miraba a Misa. ¿Habría algún problema con eso, señorita Misa? No, en absoluto, respondió Misa con una sonrisa. Sin embargo, un consejo, sugeriría lanzar beneficios de tipo sagrado en el látigo antes de luchar contra los demonios para obtener un mayor efecto. Definitivamente lo tendré en cuenta, señorita Misa. Shiroana le devolvió la sonrisa mientras miraba a Nix, quien había elegido un Zueyander después de una cuidadosa consideración. ¿Por qué tomaste un arma, Nix? ¿Vas a ayudarme a luchar contra las deidades depravadas? Shiroana no pudo evitar preguntar. Oh no, no, solo estoy agarrando uno en el caso de que aparezcan más deidades depravadas. No querría que naciera un dios demonio verdadero, ¿verdad? Nix abrió una grieta y colocó el Zueyander dentro antes de cerrarla con una sonrisa. Me parece bien. Shiroana hizo lo mismo que Nix mientras se encogía de hombros ante la respuesta de Nix. Si nos disculpas, Misa, tenemos algunos demonios que matar. Nix miró a Misa y se inclinó. Te deseo lo mejor.
Esto definitivamente los ayudaría a ustedes dos. Mientras Misa decía esto, chasqueó los dedos 2 veces, abriendo un pasaje en una de las paredes del piso en el que estaban. No solo eso, Misa comenzó a cantar. Soy la gran diosa de la pureza, imparcial con los que no tienen pecado y despiadada con los corruptos. Que mis palabras bendigan a la gran diosa que emprende la sagrada tarea de matar demonios. Luz de tierra santa, lluvia sobre ti. Tercer círculo divino, pureza gracia. Wash. En ese instante, Shiroana se cubrió con un aura de intensa pureza, dándole un aura de pureza que no perdió ante esas armas de nivel cherubim. Espero que puedas regresar a salvo, Shiroana, dijo Misa con una leve preocupación. Si no, es posible que tenga que cobrar su otra mitad. No te preocupes. Shiroana se rió de la broma de Misa. Después de luchar contra los demonios durante tanto tiempo, no moriré tan fácilmente. Wash. Y con eso, los dos abandonaron la torre de piedra de Misa. Eventualmente, Nix y Shiroana se separaron, dejando a Shiroana sola en su aventura de luchar contra Inari Yodazuka para medir la fuerza actual de los demonios. Espero que no haya demonios de nivel pecado deificado que los posean. Si es así, podría perder una gran parte de mi poder.